Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta es la clase uno, la parte 2, ¿sí? La primera parte fue de introducción a la materia. Ahora vamos a estar viendo representación en señales de banda pasante. En primer lugar de banda pasante y banda base, ¿sí? En primer lugar vamos a definir las siguientes señales: rect, ¿sí? Como una función de rectángulo de amplitud 1 y ancho 1, centrada en 0, ¿sí? A veces también denotada como la función indicadora, ¿sí? Que indica que vale 1 si esta condición es satisfecha y 0 si no lo es, ¿sí? Por otro lado, la función sinc, ¿sí? Definida como seno de pi por t dividido a pi por t, ¿sí? Si t es distinto de 0, y 1 si t es igual a 0, simplemente por continuidad de esta función en t igual a 0. Es decir, si yo tomo el límite de t tendiendo a 0 de esta función, voy a obtener que vale 1 esa función. Por otro lado, la función signo vale 1 si t mayor a 0, menos 1 si t menor a 0, 0 si t igual a 0, ¿sí? De esta manera se grafica. La función triángulo es justamente un triángulo de amplitud 1 y base de menos 1 a 1. ¿Sí? Hacemos la observación de que el triángulo es la convolución de dos rectángulos, ¿sí? Por otro lado, la función escalón, a veces denotada de esta manera, o simplemente u de t, vale 1 si t mayor a 0, 1 medio si t igual a 0, 0 si t menor a 0, ¿sí? Típicamente todas estas funciones se definen, que son las que son discontinuas, se definen en la discontinuidad el promedio del salto de la discontinuidad, ¿sí? Eso es simplemente por un tema de convergencia puntual, ¿sí? Que a nosotros no nos va a interesar demasiado. Bueno, vayamos a ver las propiedades de la transformada de Fourier, ¿sí? Las que vamos a usar nosotros y tenemos que tener presentes. Voy a chequear si está grabando. Está grabando perfecto. Bueno, espero que se escuche bien. Entonces, las propiedades de la transformada de Fourier que vamos a utilizar, ¿sí? Son las siguientes. Vamos a denotar un par de Fourier como x de t y x de f, ¿sí? Vamos a utilizar la variable f en vez de la variable w, ¿sí? Simplemente para poder escribir más naturalmente las relaciones entre la transformada y la antitransformada sin arrastrar la constante 2pi típicamente que aparece, ¿sí? Simplemente es algo por comodidad, ¿sí? Entonces, la propiedad de integración nos dice que si nosotros integramos de menos infinito hasta t una función x de tau, ¿sí? La transformada de Fourier que vamos a obtener es la transformada de Fourier de la función que estamos integrando dividido j2πf más un medio de la componente continua, ¿sí? En 0, o sea, la x de f para f igual a 0 por la delta la delta de Dirac, ¿sí? De la frecuencia. Bueno, por otro lado, la propiedad de dualidad nos dice que si nosotros evaluamos la transformada de Fourier en la variable t, ¿sí? La transformada de Fourier de esta función nos da lo que sería la antitransformada de x de f, ¿sí? Pero evaluada en menos f, ¿sí? Eso se puede probar fácilmente manipulando las definiciones de la transformada y la antitransformada de Fourier. Por otro lado tenemos la propiedad de simetría hermítica,
¿sí? Que si x de t es una función real, entonces la transformada de Fourier tiene la simetría paraconjugada. Eso quiere decir que el módulo es par y la fase es impar, ¿sí? La propiedad de reflexión temporal nos dice que si nosotros reflejamos el tiempo, ¿sí?, en la señal temporal, entonces eso es equivalente, o su transformada de Fourier es x en menos f. O sea, reflejar en el tiempo es reflejar en la frecuencia, ¿sí? Bueno, la transformada de Fourier del escalón, ¿sí? Es interesante analizarla un poquito más en detalle, ¿sí? Eh, la función escalón se puede definir a través de la integral, ¿sí?, del impulso, ¿sí? Claramente, si el impulso es delta de tau, el impulso está en tau igual a 0, por lo tanto, si yo estoy integrando hasta un tiempo t menor a 0, ¿sí?, no voy a estar integrando absolutamente nada y u de t va a ser 0, ¿sí?, coincide con el escalón. Si t es mayor a 0, entonces este intervalo de integración va a estar incluyendo a la delta de Dirac en 0 y por lo tanto esta función va a ser 1. Obviamente, si t es igual a 0, esta definición es incorrecta, ¿sí? No la puedo utilizar, hay un problema matemático, ¿sí? Pero nosotros, bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles, ¿sí? Bueno, la transformada de Fourier puedo aplicar la propiedad de integración, ¿sí?, y sabiendo que la transformada de Fourier de la delta es 1, ¿sí?, entonces nos queda que la transformada de Fourier del escalón es justamente 1 sobre J2πf más un medio de la delta de Dirac en f igual a 0, ¿sí? Entonces, utilizando la propiedad de dualidad, tenemos que la transformada de Fourier de esta señal es u de menos f, ¿sí? Por lo tanto, la transformada de Fourier del escalón, ¿sí?, del escalón en frecuencia, va a ser esta función en el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces eso nos va a servir para analizar la transformada de Hilbert, ¿sí? La transformada de Hilbert se la define como x sombrero, ¿sí?, la transformada de Hilbert de x de t, y es un operador lineal, ¿sí?, expresado a través de este producto de convolución con esta respuesta impulsiva, si se quiere, ¿sí? Entonces, para hallar la transformada de Hilbert de x de t, yo convoluciono esta señal con esta respuesta impulsiva y eso me da la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert de una señal es, o sea, no cambia de dominio, sino que permanece en el tiempo, en el mismo dominio, ¿sí? Entonces la vamos a estar usando a continuación y por eso la necesitamos definir. Entonces me pregunto cuál será la transformada de Fourier de 1 sobre pi t, ¿sí? Entonces para ello observo que la transformada de Fourier del escalón, ¿sí?, esta que habíamos visto acá, ¿sí?, fíjense acá que acá tengo este pi por t, ¿sí?, en el denominador, ¿sí? Entonces u de t la puedo escribir como 1 más el signo de t dividido 2, ¿sí? Entonces si hago la transformada de Fourier de un medio, me da un medio de delta f. Si hago la transformada de Fourier del signo, ¿sí?, entonces eso me va a dar esto de acá, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque yo sabía que la transformada de Fourier de u de t, ¿sí?, era esto de acá, ¿sí? Por lo tanto, la transformada de Fourier del signo, ¿sí?, tiene que ser esto de acá, ¿sí? Entonces llego a esta conclusión, ¿sí? Bueno, entonces finalmente utilizando dualidad, ¿sí?, de la transformada de Fourier, me queda que la transformada de Fourier de 1 sobre j pi t,
¿sí? Es el signo de menos f. ¿Sí? Y como el signo es una función impar, entonces es menos signo de f. ¿Sí? Pero bueno, yo no quiero esta transformada, sino que quiero la de 1 sobre pi por t, sin el j. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier de 1 sobre pi por t, finalmente me queda menos j por el signo, ¿sí? Ya que si yo multiplico acá por menos j y acá por menos j, perdón, por j ambos lados, utilizando la propiedad de linealidad de la transformada de Fourier, entonces me queda, bueno, esta relación, ¿sí? Entonces, fíjense qué propiedad tiene la transformada de Fourier del operador de Hilbert, ¿sí? El módulo es constante, ¿sí? Salvo, bueno, en t igual a 0, ¿sí? O en f igual a 0, perdón, salvo en f igual a 0 que tiene una discontinuidad, ¿sí? Y en la fase es constante, ¿sí? Para frecuencias negativas produce un adelantamiento de fase de pi sobre 2 y para frecuencias positivas un retraso de fase de menos pi sobre 2, ¿sí? Entonces, lo único que hace esta función es un filtro pasatodos, ¿sí? Que me mantiene el módulo constante, salvo la componente continua, ¿sí? Y me produce un desplazamiento de fase de pi, de diferencia pi entre las componentes de frecuencia positiva y negativas, ¿sí? Muchas veces por esto, por esta propiedad de desplazamiento de fase y no alteración del módulo, al operador de Hilbert se lo llama phase splitter, ¿sí? Como que me produce una división de fase, una modificación de la fase entre las frecuencias positivas y negativas. Como observador, bueno, como observación es el transformador de Hilbert, ya lo dijimos, es un filtro LTI pasatodos que introduce un desfasaje de menos pi, bueno, eso ya lo dijimos, ¿sí? Hay un ejercicio en la guía 2, ¿sí? Que trabaja las propiedades de la transformada de Hilbert y les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Bueno, ahora continuamos con las señales pasabanda y pasabajos. Bueno, en un principio nos vamos a dedicar a las señales determinísticas, ¿sí? Y vamos a definir a una señal pasabanda, ¿sí? Como una señal real cuyo espectro está localizado alrededor de la frecuencia más o menos f0, ¿sí? Con f0 mucho mayor a 0. ¿Sí? Quiere decir que una señal pasabanda es aquella que concentra, lo podemos ver acá en el dibujito, el espectro de la señal alrededor de una frecuencia f0 que vamos a llamar frecuencia portadora, ¿sí? O frecuencia central muchas veces. Esta frecuencia central muchas veces es del orden de los megahertz, los gigahertz, ¿sí? Pero para tener por definición matemática tiene que estar alejada del cero, ¿sí? Y la señal tiene que concentrar su espectro alrededor de dicha frecuencia para que sea una señal pasabanda, ¿sí? Esto es en analogía con un filtro pasabanda, ¿sí? Por eso se la denomina así esa señal. Por la simetría hermítica de x de t, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente, es claro que x de t puede ser reconstruida o determinada unívocamente especificando x de t de f, ¿sí? O sea, transformada de Fourier, solo para frecuencias positivas o para frecuencias negativas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a definir el espectro positivo o señal analítica como x más de f de esta manera, ¿sí? La transformada de Fourier de la señal x de t multiplicada por el escalón de frecuencia, ¿sí? Claramente
tiene soporte 0 más infinito esta señal, ¿sí? O sea, el soporte de una señal son aquellos valores para los cuales la señal puede valer distinto de 0, ¿sí? Quiere decir que entre 0 y menos infinito esta señal va a valer 0, ¿sí? Y es así. Entonces la señal analítica me quedo solamente con las frecuencias positivas, ¿sí? Asimismo se puede definir el espectro negativo como x menos df, ¿sí? Multiplicando la transformada de Fourier por el escalón pero reflejado en el eje de las frecuencias, ¿sí? Y tiene soporte menos infinito 0, ¿sí? Y es esta señal. Claramente si yo sumo esta con esta recupero la señal original, ¿sí? Por otro lado, si como dijimos, x de t es una señal real, ¿sí? Entonces x de f es x conjugado de menos f por la simetría paraconjugada de la señal. Por lo tanto, si sumo x más con x menos, ¿sí? Entonces puedo aplicar las propiedades y decir, bueno, x más de f más x menos de f, que me da x de f, ¿sí? Es igual a x más, ¿sí? Conjugado en menos f más x menos conjugado en menos f, ¿sí? Entonces, claramente se cumple que x más df es igual a x menos conjugado en menos f, ¿sí? Ya que x más df y x menos df tienen distintos soportes, ¿saben? Entonces se tiene que producir que esto, ¿sí? Es igual a esto de acá y que esto es igual a esto de acá, ¿ok? Bueno, acá tenemos la definición formal del soporte, ¿sí? Ya la había mencionado oralmente. ¿Sí? Se va a denotar como el soporte de la señal a el conjunto de frecuencias tales que x de f es distinto de 0. Bueno, luego es claro que x de f la puedo expresar solo en función de x más o solo en función de x menos, ¿sí? Con lo cual solo basta especificar x más df o x menos df en su efecto, ¿sí? Para determinar x de f si la señal x de t es real, ¿sí? Entonces, del dibujito anterior, ¿sí? Que habíamos observado que dada la simetría de la señal por esta propiedad, podemos reconstruir la señal con solo observar las frecuencias positivas o las negativas. Bueno, lo tenemos expresado a través de esta ecuación matemática, ¿sí? Bueno, definimos la señal pasabanda anteriormente, ahora definamos la señal pasabajos o también comúnmente llamada señal de banda base, ¿sí? Una señal pasabajos es una señal compleja, ¿sí? En general es compleja, o sea, toma valores complejos, cuyo espectro está localizado alrededor de la frecuencia 0, ¿sí? O la componente continua. Entonces, en general, el módulo de una señal pasabajos tiene este aspecto, ¿sí? O sea, en este dibujo yo justamente no la hice simétrica alrededor del 0 porque no necesariamente lo es, ¿sí? Entonces, si no lo es, si el módulo no es simétrico alrededor del 0, entonces la señal es compleja, ¿sí? La señal en el tiempo es compleja. Bueno, definición de ancho de banda. El ancho de banda de una señal pasabajos, ¿sí? Sea real o compleja, ¿sí? La definiremos como la mitad del soporte de x de f, ¿sí? O sea, la mitad del soporte de su transformada de Fourier, ¿sí? O sea, un medio ancho de banda, un medio soporte de x de f, ¿sí? Si la señal es pasabanda, consideraremos para la definición
la señal analítica, es decir, la señal que tiene solamente frecuencias positivas en lugar de la transformada de Fourier x de f, ¿sí? Y seguiremos esta definición, ¿sí? Entonces acá tenemos un dibujo, la señal pasabajos, ¿sí? Si esto es 2W, el ancho, el soporte de la señal, entonces el soporte de la señal es menos WW y el ancho de banda va a ser W, ¿sí? O sea, esta longitud del intervalo. Esto también es comúnmente definido como el ancho de banda unilateral o one-sided, ¿sí? En inglés. Por otro lado, si tenemos la señal pasabanda, ¿no? Alrededor con una frecuencia portadora F0, ¿sí? Y tenemos que entre acá y acá el ancho es W, ¿sí? Entonces el soporte de la señal es este de acá y por lo tanto el ancho de banda es W, ¿sí? Entonces este es el ancho de banda bilateral o two-sided, ¿sí? Claramente F0 tiene que ser superior a W sobre 2 por definición de F0. Bueno, entonces ahora vayamos al tema de equivalente pasabajos de señales pasabanda, ¿sí? Claramente podemos establecer un vínculo entre las dos señales, entonces vamos a ver cómo describir ese vínculo. La señal analítica o preenvolvente, ¿sí? X más de t, ¿sí? Con espectro X más de f, ¿sí? O sea, la transformada, esta de acá sería la transformada inversa de esta de acá, ¿sí? Se puede expresar de esta manera. Entonces, X más de t es la transformada inversa de Fourier de X más de f, ¿sí? X más la podemos expresar así, como el espectro original por U de f, ¿sí? Y sabemos que la antitransformada de este producto de dos señales en frecuencia es la convolución de cada uno de las antitransformadas, ¿sí? Entonces la antitransformada de esta es x de t, la antitransformada del escalón es esto de acá, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que la convolución de esto con la delta me da un medio de x de t, y la convolución de esto con esta señal de acá me da j sobre 2, la transformada de Hilbert de x de t.